Que fue suspendida la audiencia en el caso del padre de Dafne, menor que murió en una academia militarizada. Era las 9:30 de la mañana cuando las puertas del Centro Integral de Justicia del Mante se abrieron para dar paso a una audiencia que nadie, ni siquiera los abogados más experimentados de Tamaulipas, esperaba ver algún día. Alejandra Quintos caminó despacio, con la mirada fija al frente, cargando sobre los hombros algo que ninguna madre debería soportar nunca: 2 procesos judiciales abiertos por la misma hija. Uno por su muerte, el otro por lo que su propio padre le hizo cuando apenas tenía 6 años. El silencio en el pasillo era denso. Los reporteros esperaban con las cámaras listas. Y entonces, la noticia que estremeció a Tamaulipas entero. Gabriel Alejandro Zapata, el padre de Dafne, no se presentaría físicamente. Compareció vía Zoom, alegando un dolor que, para muchos, sonó hueco después de años evadiendo la justicia. Pero lo que se revelaría en las siguientes horas sobre esta carpeta procesal, abierta desde 2019, cambiaría la forma en que todo México entendería el caso Dafne. Porque no se trataba solo de un adolescente que murió en condiciones brutales dentro de una academia militarizada. Se trataba de una niña que, mucho antes de esa tragedia, ya había sido víctima de otra, silenciada durante casi 7 años por amparos, recursos legales y un sistema que parecía protegerlo todo menos a ella. Y mientras el país seguía consternado por el feminicidio ocurrido el 16 de julio en Ciudad Madero, muy pocos sabían que en paralelo se libraba una segunda batalla legal mucho más antigua, mucho más oscura. Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, ya tenía en su radar ambos expedientes. Y lo que estaba a punto de destaparse sobre la historia de Dafne Zapata Quintos no solo revelaría una doble tragedia, revelaría un patrón de impunidad que, según las autoridades, urge desmantelar en todo el país. Pero antes de llegar ahí, hay que entender cómo empezó todo. Ciudad Madero no es solo un municipio industrial del sur de Tamaulipas, con su historia petrolera y su cercanía al puerto de Tampico. Es, desde hace años, un punto donde las familias buscan opciones de disciplina y formación para sus hijos adolescentes, confiando en instituciones que prometen convertir la rebeldía en carácter. Fue justamente esa promesa la que llevó a Dafne, de apenas 15 años, a un campamento de verano dentro de una academia militarizada, un espacio que debía ofrecerle estructura, no una sentencia de muerte. La tarde del 15 de julio, el campamento transcurría con la rutina esperada: ejercicios físicos, formaciones, gritos de mando que resonaban entre las instalaciones. Nadie imaginaba que, horas después, esa misma disciplina se convertiría en el escenario de un feminicidio. Testigos hablan de gritos que se apagaron demasiado rápido, de un silencio que se extendió por los pasillos como una advertencia que nadie supo leer a tiempo. A las primeras horas del 16 de julio, Dafne ya no respiraba. Lo que las autoridades encontrarían después helaría la sangre de cualquier padre. 3 personas fueron señaladas como presuntas responsables: la sargento identificada como Estrella, el director de la academia y una joven que se hace llamar Dana, quien se presenta a sí misma como estudiante del lugar. Un feminicidio dentro de un espacio que debía proteger, no destruir. Y esa contradicción es, hasta hoy, la herida más profunda que atraviesa este caso. Para entender la magnitud de lo ocurrido en la Academia Militarizada de Ciudad Madero, hay que detenerse en los detalles que las autoridades han ido reconstruyendo desde el 16 de julio. El campamento de verano, promocionado entre familias de la región como un espacio de disciplina y crecimiento personal, operaba bajo una estructura jerárquica estricta, con mandos que replicaban protocolos militares sin contar, según las primeras indagatorias, con la certificación y la supervisión que este tipo de actividades debería exigir por ley. Dafne había ingresado apenas unos días antes como parte de un grupo de adolescentes que buscaban, según sus propias palabras, a familiares cercanos, aprender disciplina y ser más fuertes. Nadie en su entorno imaginó que esa búsqueda de fortaleza terminaría convirtiéndose en la última decisión de su corta vida. Las rutinas dentro del campamento incluían actividades físicas extenuantes, formaciones nocturnas y un régimen de convivencia que, de acuerdo con testimonios recabados por la Fiscalía, incluía dinámicas de disciplina que rozaban el maltrato. La noche del 15 de julio transcurrió, según los primeros reportes, sin incidentes visibles para quienes se encontraban fuera del área restringida donde dormían las y los adolescentes. Pero algo cambió en las horas siguientes. Testigos hablan de movimientos inusuales, de personal de la academia entrando y saliendo de los dormitorios en horarios que no correspondían a la rutina establecida. Y entonces, en las primeras horas del 16 de julio, el silencio se rompió de la peor manera posible. Lo que encontraron los primeros en llegar al lugar
lugar donde estaba Dafne no debía existir en un espacio que se anunciaba como seguro para menores de edad. La escena, que hasta hoy permanece bajo reserva por parte de la Fiscalía debido a lo sensible del caso, fue suficiente para que, en cuestión de días, se iniciara una carpeta de investigación por feminicidio contra 3 personas: la sargento Estrella, el director de la academia y la joven identificada como Dana. Lo perturbador no fue únicamente la muerte en sí, sino la manera en que la institución intentó, en un primer momento, minimizar lo ocurrido ante las autoridades locales. Fuentes cercanas a la investigación señalan que hubo un lapso de tiempo antes de que se diera aviso formal a los cuerpos de emergencia, un retraso que hoy es investigado como parte de las posibles responsabilidades penales de quienes dirigían el campamento esa noche. Alejandra Quintos, la madre de Dafne, recibió la noticia como reciben las madres las peores noticias: de golpe, sin preparación, sin manera de procesar lo imposible. Su hija, la misma que unos días antes le había prometido regresar más fuerte, más disciplinada, jamás volvería a casa. Y desde ese momento, la vida de Alejandra se dividió en un antes y un después, marcado por una sola palabra: justicia. No sabía, o quizás prefería no nombrar en voz alta durante años, era que la historia de dolor de su hija no comenzaba en julio de 2025. Comenzaba mucho antes, en 2019, en una casa de la colonia Las Brisas, en El Mante, cuando Dafne tenía apenas 6 años. De acuerdo con la carpeta de investigación identificada como CP-056-2019, los hechos que se le atribuyen a Gabriel Alejandro Zapata ocurrieron el 3 de agosto de ese año. Fue la propia madre del imputado, es decir, la abuela paterna de Dafne, quien alertó a Alejandra Quintos sobre lo que su hijo, el padre de la menor, estaba haciendo con su propia hija. Un acto de valentía dentro de la propia familia que abrió una puerta que jamás debió existir cerrada. Se presentó. La vinculación a proceso llegó. El juez de la causa impuso a Gabriel Alejandro Zapata prisión preventiva por un plazo de 2 años. Pero lo que debía ser el inicio de un proceso de justicia se convirtió, con el paso de los meses, en una carrera de obstáculos legales que parecía diseñada para nunca llegar a su fin. Amparos, recursos, solicitudes, cambios de estrategia legal. Y mientras tanto, el reloj corría sin que se dictara una sentencia. Cuando el plazo de 2 años transcurrió sin resolución, Gabriel Alejandro Zapata pudo continuar el proceso penal en libertad. Una libertad que, para Alejandra Quintos, representó años de angustia, de mirar por encima del hombro, de proteger a su hija de la persona que debía protegerla desde el nacimiento. Los 2 casos, y tengo que hacer justicia como lo he hecho desde el 2019 por mi bebita. Para mí es inevitable sentir este dolor, declaró Alejandra al llegar al Centro Integral de Justicia de El Mante este viernes, con la voz firme pero visiblemente quebrada por dentro. Estoy aquí para defenderla de su padre, de quien sea, como siempre lo he hecho, afirmó, explicando que durante años había evitado hablar públicamente del proceso para no revictimizar a su hija. Y ahí está el detalle que partió el alma de quienes escucharon su testimonio. Alejandra guardó silencio durante casi 7 años, no por miedo, sino por amor, por proteger a Dafne de una exposición mediática que pudiera dañarla más de lo que ya estaba dañada. Habló solo cuando la muerte de su hija se lo exigió, cuando ya no había forma de proteger a nadie de la verdad. Zapata Quintos no era, hasta julio de 2025, un hombre que el país conociera. Era una adolescente como cualquier otra, atrapada entre la infancia que le arrebataron a los 6 años y la adolescencia que nunca pudo vivir en paz. Quienes la conocieron hablan de una joven que buscaba disciplina, que soñaba con ser distinta, con dejar atrás un pasado que cargaba en silencio. Nadie en ese campamento militarizado sabía que, además de las heridas visibles de cualquier adolescente, Dafne cargaba una herida invisible, abierta desde niña, jamás cerrada por la justicia. Su vida, resumida en fragmentos que hoy reconstruyen quienes la amaron, habla de una niña que aprendió demasiado pronto a guardar secretos. A los 6 años, el trauma. A los 15, la muerte. En medio, un vacío de justicia de casi una década que el sistema judicial de Tamaulipas no logró llenar a tiempo. Donde quiera que estés, Dafne, sepas que mamita está aquí, defendiéndote, en tu memoria, en tu honor, dijo Alejandra antes de ingresar a la audiencia, con las manos temblando, apretando entre los dedos una fotografía de su hija que no soltó en ningún momento del proceso. Quienes conocieron a Dafne en su etapa escolar la describen como una joven observadora, de pocas palabras con los desconocidos, pero profundamente leal con quienes lograban ganarse su confianza. Le gustaba dibujar, según relatan familiares cercanos, y solía llenar cuadernos enteros con bocetos que nunca mostraba a nadie más que a su madre.
Alejandra guarda hasta hoy varios de esos cuadernos como un tesoro que le recuerda quién era su hija, más allá de las noticias, más allá de las carpetas judiciales, más allá del feminicidio que la convirtió en un nombre nacional. Ella quería ser alguien fuerte, alguien que nadie pudiera lastimar otra vez, contó Alejandra en una de las pocas entrevistas donde permitió que se hablara de la vida de Dafne más allá del proceso legal. Por eso quiso ir a ese campamento, por eso quería aprender disciplina. Nunca imaginé que ahí, en un lugar que prometía protegerla, le iban a hacer más daño del que ya había vivido. Esa declaración resume, quizás mejor que cualquier expediente judicial, la tragedia doble que atraviesa este caso. Una niña que a los 6 años fue víctima de abuso dentro de su propio hogar, que creció cargando ese trauma en silencio por decisión de su madre, quien prefirió protegerla de la exposición mediática antes que buscar un titular. Y que, años después, buscando fortalecerse, terminó encontrando la muerte en un lugar que debía ofrecerle justamente eso: fortaleza, disciplina, un camino hacia adelante. Colonia donde vivía la familia, recuerdan a Dafne como una adolescente que, pese a todo, sonreía con facilidad. Uno nunca se imagina que una niña que saluda con tanta alegría esté cargando algo tan pesado por dentro, comentó una vecina que pidió no ser identificada. Ese contraste entre la ligereza aparente de su día a día y el peso invisible de su historia es quizás lo que más ha conmovido a quienes han seguido de cerca la cobertura de este caso en los últimos días. En redes sociales, cientos de usuarios han compartido mensajes de indignación y solidaridad con Alejandra Quintos, exigiendo que ambos procesos, el del feminicidio y el de la violación equiparada, avancen con la celeridad que durante años le fue negada a esta familia. El hashtag Justicia para Dafne comenzó a circular en plataformas como X y Facebook, acumulando miles de menciones en los días posteriores a la reanudación del juicio contra su padre. Y mientras la madre enfrentaba una sala de audiencias, a kilómetros de distancia, otro proceso judicial continuaba avanzando: el del feminicidio dentro de la academia militarizada, con 3 personas ya imputadas como presuntos responsables. 2 tragedias, un solo nombre en el centro de ambas: Dafne. Gabriel Alejandro Zapata no es un desconocido en los tribunales de Tamaulipas. Es de hecho abogado de profesión, un dato que para muchos resulta perturbador considerando la naturaleza de las acusaciones que enfrenta. Su formación legal le permitió, según fuentes cercanas al caso, comprender a fondo los mecanismos procesales que utilizaría durante años para dilatar su propio juicio. Vinculado a proceso desde 2019 por el delito de violación equiparada contra su hija, cuando ella tenía apenas 6 años, Zapata construyó una defensa basada casi por completo en recursos dilatorios, amparo tras amparo, recurso tras recurso, cada uno diseñado no para probar su inocencia en el fondo del asunto, sino para ganar tiempo, para postergar lo inevitable, para que el proceso se extendiera tanto que la memoria pública terminara por diluirse. Casi por completo. Durante años, el nombre de Gabriel Alejandro Zapata no apareció en portadas ni en transmisiones nacionales. Su caso avanzaba, o más bien se arrastraba, en los juzgados del Mante, lejos del ojo público, mientras él continuaba con su vida, incluso llegando a fungir como representante legal de su propia hija en algunas de las audiencias relacionadas, posteriormente, con el feminicidio de Dafne. Un dato que resulta cuando menos desconcertante: el hombre acusado de haber abusado de ella años atrás, actuando como su voz legal tras su muerte. Quien tomó la decisión de removerlo, junto con la litigante Alejandra Flores García, de la representación legal de su hija. Señaló que ambos pretendían tomar decisiones dentro del proceso sin consultarla, sin considerar su voz como madre y como parte ofendida. En su lugar, incorporó a nuevos abogados provenientes de otro estado, profesionales que, según explicó, cuentan con mayor experiencia en casos de esta naturaleza. El perfil de Gabriel Alejandro Zapata se ha vuelto, con el paso de los días, uno de los elementos más analizados por especialistas en derecho penal que siguen el caso. No se trata de un acusado común. Su formación como abogado le otorgó, según coinciden varios juristas consultados, un conocimiento privilegiado de los tiempos, los recursos y los vacíos procesales que existen dentro del sistema de justicia de Tamaulipas. Profesión que lo conocieron antes de que la acusación de 2019 saliera a la luz, lo describen como un litigante meticuloso, conocedor de la ley, capaz de construir estrategias de defensa complejas. Esa misma habilidad, señalan especialistas, fue la que utilizó durante casi 7 años para evitar que su proceso llegara a una sentencia definitiva. Cada amparo presentado no buscaba necesariamente demostrar su inocencia en el fondo, sino ganar tiempo, generar nuevas instancias de revisión, trasladar el expediente de un juzgado
juzgado a otro cuando fue necesario. Este patrón de comportamiento, de acuerdo con analistas del sistema judicial mexicano, no es exclusivo del caso de Zapata. Es, de hecho, una de las fallas estructurales más señaladas por organizaciones de derechos humanos. La posibilidad de que personas con conocimientos legales o recursos económicos suficientes utilicen el propio sistema de garantías procesales como herramienta de impunidad, mientras las víctimas, especialmente cuando son menores de edad, quedan atrapadas en un limbo que puede extenderse durante años. Lo más desconcertante de este perfil es la doble función que Zapata desempeñó en la vida legal de su hija tras su muerte. Habiendo sido acusado de haberla dañado cuando era una niña de 6 años, actuó posteriormente como uno de sus representantes legales en las primeras audiencias relacionadas con su feminicidio, hasta que Alejandra Quintos decidió removerlo de dicha función. Este dato, que ha circulado ampliamente entre los medios que cubren el caso, plantea preguntas serias sobre los mecanismos de verificación que deberían existir para evitar que una persona señalada como agresor de una víctima pueda simultáneamente representarla legalmente tras su fallecimiento. Lo más perturbador no era solamente la acusación original de 2019, era la forma en que Gabriel Alejandro Zapata, ante los medios que cubrían las audiencias del feminicidio de su hija, respondió con hostilidad. No necesito a los medios, llegó a decir, en un tono que varios reporteros calificaron como majadero, evadiendo cualquier cuestionamiento sobre el proceso paralelo que enfrentaba por violación equiparada. Un hombre que exigía privacidad para un proceso que él mismo había mantenido oculto durante casi 7 años a través de tácticas legales. Con el juicio finalmente en marcha, Zapata solicitó comparecer vía Zoom, argumentando ante el Ministerio Público un dolor profundo por la muerte de su hija que, según su defensa, le impedía presentarse físicamente. Una justificación que contrastó, para muchos, con la frialdad mostrada anteriormente ante las cámaras. La pregunta que queda flotando en el aire es inevitable. ¿Puede sentir el dolor genuino de una pérdida quien está acusado de haber dañado a esa misma persona desde que era una niña de 6 años? La audiencia de este viernes comenzó a las 9:30 de la mañana en la sala de juicios orales del Mante. Ahí, ante el órgano jurisdiccional, los abogados de Gabriel Alejandro Zapata solicitaron formalmente que se le permitiera seguir el desarrollo del juicio a través de la plataforma Zoom. La petición fue concedida, permitiendo que el acusado, pese a la gravedad del delito que enfrenta, evitara una vez más la confrontación directa con la sala, con la prensa y sobre todo con la memoria de su hija. Que se develó durante esta primera jornada de juicio fue, sin embargo, mucho más revelador que la simple ausencia física del acusado. El abogado de Alejandra Quintos, el litigante Víctor Paz Jiménez, explicó ante los medios que, tras el fallecimiento de Dafne, el proceso continúa con un objetivo claro: que la menor tenga voz a través de las declaraciones y elementos contenidos en la denuncia presentada originalmente en 2019. Una voz que, aunque silenciada por la muerte, buscará hacerse escuchar a través de cada documento, cada testimonio, cada prueba acumulada durante casi 7 años de trámites legales. El día de hoy iniciar el juicio en contra del papá de Dafne. Esperamos no haya ninguna incidencia para llevar a cabo esta audiencia, declaró Paz Jiménez minutos antes de que comenzara la sesión. Ante la pregunta directa sobre qué argumentó Zapata para justificar su ausencia, el abogado fue contundente. Él pidió una autorización vía Zoom y se le concedió. Está en todo su derecho. Pero lo más escalofriante estaba por salir a la luz apenas unos días después. La audiencia, que debía continuar con normalidad, fue suspendida. Gabriel Alejandro Zapata solicitó un cambio de abogados, la tercera ocasión en que lo hace durante todo el proceso que arrancó en 2019. Una estrategia que, para quienes siguen de cerca el caso, no hace sino confirmar el patrón dilatorio que ha caracterizado su defensa durante casi 7 años. Con fuentes cercanas al Centro Integral de Justicia, esta sería la última ocasión en que se le permitiría dicha solicitud. En caso de requerir un nuevo cambio de representación legal, el tribunal le asignará abogados de oficio, cerrando así una puerta que Zapata ha utilizado repetidamente para ganar tiempo. La nueva audiencia quedó reprogramada para el próximo lunes a las 11:30 de la mañana, nuevamente en el Centro Integral de Justicia de El Mante, a más de 2 horas y media de Ciudad Madero, donde ocurrió el feminicidio de Dafne.
Cambios de representación legal por parte de Gabriel Alejandro Zapata merece un repaso detallado, pues cada uno coincidió, de manera casi sistemática, con momentos clave del proceso en los que se esperaba avanzar hacia una resolución. El primer cambio ocurrió apenas unos meses después de que el caso fuera reactivado con mayor visibilidad pública tras la muerte de Dafne, cuando la defensa original solicitó tiempo adicional para revisar a fondo el expediente. El segundo cambio llegó semanas después, justo cuando se esperaba la presentación de pruebas documentales clave por parte de la Fiscalía. Y el tercero, el más reciente, se dio el mismo día en que debía continuar formalmente el juicio oral, obligando a suspender la audiencia y reprogramarla para el lunes siguiente. Los abogados de Alejandra Quintos, este patrón no es casualidad. Cada vez que estamos por avanzar de manera contundente, aparece una nueva solicitud que detiene todo. Ya es la tercera vez y afortunadamente el tribunal ha sido claro. Si vuelve a pasar, se le asignará un abogado de oficio y el proceso no se detendrá más, explicó Víctor Paz Jiménez a los medios presentes en el Centro Integral de Justicia. Esta determinación del órgano jurisdiccional representa para muchos observadores un parteaguas en la manera en que Tamaulipas enfrenta los casos de dilación procesal estratégica. Es, en palabras de una de las nuevas abogadas incorporadas al equipo de Alejandra, la primera señal real de que el sistema está dispuesto a cerrar las puertas que durante 7 años permanecieron abiertas para el acusado. Y mientras estas maniobras legales se desarrollaban en los tribunales de Tamaulipas, a kilómetros de distancia en Ciudad de México, el expediente completo del caso Dafne llegó a las oficinas de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Fue un reporte interno, enviado tras la presión mediática generada por la suspensión de la audiencia, el que puso ambos procesos, el feminicidio y la violación equiparada, sobre el mismo escritorio por primera vez. Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, guardó silencio varios segundos al terminar de leer el resumen cronológico de 7 años de amparos, recursos y audiencias suspendidas. Quienes estuvieron cerca ese día describen una pausa incómoda, la de alguien que revisa un expediente y comprende que no está viendo un caso aislado, sino un patrón repetido en decenas de juzgados del país. No podemos permitir que la justicia dependa de cuántos amparos pueda pagar un acusado. Cuando un proceso se extiende 7 años sin sentencia, no estamos hablando de garantías procesales, estamos hablando de una forma de revictimización institucional, declaró el funcionario con un tono que no dejaba espacio para la ambigüedad. Desde la Ciudad de México, Harfuch ordenó activar un mecanismo de seguimiento especial, coordinado entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, para garantizar que ningún nuevo recurso dilatorio detenga la carpeta CP-056-2019, ni el proceso por feminicidio abierto en Ciudad Madero. Instruyó además que se iniciara una revisión nacional de academias militarizadas y campamentos de disciplina juvenil que operan sin certificación oficial. Un vacío que, según reconoció, nadie había querido nombrar hasta hoy. Sabía algo más, algo que no dijo frente a las cámaras esa tarde. El caso de Dafne no era una excepción, era una advertencia. Y lo que sus equipos descubrieron al cruzar expedientes similares heló la sangre de más de un analista de seguridad. No se trataba de un caso aislado. Academias con estructuras militarizadas y disciplina extrema operan en distintos estados del país con escasa fiscalización, atrayendo a familias desesperadas por corregir conductas adolescentes, sin garantías reales sobre la seguridad física y emocional de los menores que ahí ingresan. Y eso es lo que nadie vio venir, que resolver el caso de una sola niña obligaría a mirar de frente un problema que atraviesa fronteras estatales. Vamos a llegar hasta el fondo de esto, en Tamaulipas y en cualquier otro estado donde exista un patrón similar, cerró el secretario, en la que se convirtió en la declaración más citada de esa semana en los noticieros nacionales. Pero la orden de Harfuch era apenas el principio. Lo que vendría después, en los propios juzgados de Tamaulipas, pondría a prueba si esa promesa se traducía en hechos. En el plano nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ha comenzado a integrar el caso Dafne dentro de sus reportes de seguimiento sobre violencia de género y protección a la infancia, un ejercicio que busca identificar patrones repetidos en distintos estados del país. Según cifras oficiales citadas por el propio Harfuch en conferencias recientes, los delitos de violación equiparada contra menores de edad presentan, a nivel nacional, tasas de resolución significativamente más bajas que otros delitos de alto impacto, precisamente debido a la duración excesiva de los procesos judiciales. Justicia para las niñas y los niños de este país, no podemos aceptar que un proceso tome 7 años sin que exista una sentencia.
Eso no es garantismo, eso es abandono institucional, señaló el secretario durante una intervención pública en la que, sin nombrar directamente el caso de Dafne, hizo referencia a procesos similares al que hoy indigna Tamaulipas, en clara alusión al expediente que involucra a Gabriel Alejandro Zapata. Esta postura ha generado un efecto inmediato en la forma en que las autoridades estatales de Tamaulipas manejan el caso. Fuentes del Centro Integral de Justicia de El Mante confirmaron que tras la atención mediática y la presión generada en los últimos días, se ha reforzado el equipo encargado de dar seguimiento a la carpeta CP-056-2019 con el objetivo de evitar nuevas dilaciones procesales que puedan interpretarse como negligencia institucional. Diversas asociaciones civiles dedicadas a la protección de menores han solicitado formalmente que se realice una auditoría a las academias militarizadas que operan actualmente en Tamaulipas y en otros estados del país, exigiendo que se verifiquen los protocolos de seguridad, la certificación del personal y los mecanismos de supervisión externa que deberían existir para prevenir tragedias como la ocurrida con Dafne. Legisladores locales han comenzado a discutir la posibilidad de presentar una iniciativa que regule de manera más estricta este tipo de instituciones, conocida extraoficialmente como Ley Dafne, aunque hasta el momento no existe una propuesta formal presentada ante el Congreso estatal. Consecuencias de la orden federal ya se sienten en Tamaulipas. El equipo especial anunciado por Harfuch quedó formalmente instalado, con 6 fiscales adscritos exclusivamente a la carpeta CP-056-2019 y al expediente por feminicidio, además de un enlace directo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para reportar cualquier nuevo intento de dilación. El Centro Integral de Justicia de El Mante, sede de la audiencia contra Gabriel Alejandro Zapata, se ha convertido en un punto de referencia mediática, con periodistas desplazándose desde Ciudad Madero a más de 2 horas y media de distancia para dar seguimiento puntual a cada movimiento procesal. La defensa no se hizo esperar. Los abogados de Zapata, según fuentes del tribunal, evalúan nuevos recursos legales para impugnar la intervención federal, argumentando que se trata de una injerencia indebida en un proceso de carácter estatal. Es, para muchos observadores, la confirmación de que el patrón dilatorio no ha terminado, solo ha cambiado de forma. En paralelo, el juicio por el feminicidio de Dafne dentro de la academia militarizada continúa su curso, con la sargento identificada como Estrella, el director de la institución y la joven conocida como Dana enfrentando el peso de las acusaciones. Ambos procesos, aunque distintos en su naturaleza jurídica, comparten un mismo hilo conductor: la búsqueda de justicia para un adolescente que fue víctima, primero de su propio padre y después de un sistema institucional que debía cuidarla. Colonia Las Brisas, donde todo comenzó en 2019, los vecinos hablan hoy con menos miedo de lo ocurrido dentro de esa casa. La presencia mediática, dicen, les devolvió algo que no tenían desde hace años: la sensación de que alguien, finalmente, está mirando. Pero nadie en Tamaulipas se atreve a cantar victoria. 7 años de amparos no se revierten con una orden desde la Ciudad de México, y el sistema que permitió la dilación durante casi una década sigue siendo, en el fondo, el mismo sistema. Por eso la pregunta seguía flotando en el aire: ¿bastará esta vez la presión nacional para que la sentencia llegue antes de que otra familia tenga que esperar 7 años más? El caso ha comenzado a generar reacciones que trascienden Tamaulipas. Organizaciones de defensa de derechos de la infancia han señalado el caso Dafne como un ejemplo paradigmático de cómo los procesos judiciales relacionados con violencia sexual infantil pueden extenderse durante años sin resolución, permitiendo que los acusados continúen con su vida mientras las víctimas cargan con las consecuencias en silencio. Medios de comunicación de distintos estados han retomado la cobertura de Perla Reséndez y Alberto Cano, corresponsales que han documentado paso a paso cada audiencia, cada suspensión, cada giro de este caso que ya acumula casi 7 años de historia. Flotando en el aire, tanto para las autoridades como para la opinión pública, es inevitable. ¿Cuántos casos similares al de Dafne existen actualmente en los juzgados del país, atrapados en un limbo de amparos y recursos legales, esperando una sentencia que quizás nunca llegue a tiempo? Porque si un proceso puede extenderse 7 años sin resolución mientras la víctima sigue con vida y solo se retoma con urgencia después de su muerte, entonces el sistema no está fallando en un caso aislado, está fallando de manera estructural.
Hoy, Alejandra Quintos enfrenta 2 batallas judiciales simultáneas por la misma hija. Mañana, dependiendo de lo que resuelvan ambos procesos, Tamaulipas y el país entero conocerán si la justicia finalmente, después de casi una década de silencio y dilación, logra alcanzar a quienes le fallaron a Dafne, tanto dentro de su propia casa como dentro de una institución que prometía disciplina y solo entregó tragedia. La nueva audiencia contra Gabriel Alejandro Zapata está programada para el próximo lunes a las 11:30 de la mañana. Se espera que, esta vez, sin posibilidad de solicitar un nuevo cambio de abogados, el proceso avance sin las interrupciones que lo han caracterizado durante los últimos 7 años. Alejandra Quintos, junto a su nuevo equipo legal, se prepara para lo que describe como la etapa más importante de una lucha que comenzó mucho antes de que el nombre de su hija se convirtiera en noticia nacional. Mientras tanto, en el otro proceso, el que investiga el feminicidio dentro de la academia militarizada, las autoridades de Tamaulipas continúan recabando evidencia contra los 3 imputados en un caso que ha puesto bajo escrutinio nacional el funcionamiento de este tipo de instituciones en todo el país. La cobertura periodística de este caso, sostenida principalmente por corresponsales como Perla Reséndez y Alberto Cano, ha jugado un papel decisivo en visibilizar lo que durante casi 7 años permaneció en la sombra de los juzgados del Mante. Cada transmisión desde el Centro Integral de Justicia, cada actualización sobre las audiencias suspendidas y reprogramadas ha contribuido a que un caso que pudo haberse diluido en el olvido judicial se mantenga bajo escrutinio público constante. Esa presión mediática, sumada al pronunciamiento de las autoridades federales encabezadas por Harfuch, ha generado un escenario poco común en la historia reciente de la justicia en Tamaulipas. Un proceso que, tras años de estancamiento, avanza ahora bajo la mirada de todo el país, con fecha, hora y lugar públicos para su próxima audiencia. El lunes a las 11:30 de la mañana, en el mismo Centro Integral de Justicia del Mante, se sabrá si esta vez, finalmente, el proceso contra Gabriel Alejandro Zapata avanza sin nuevas interrupciones. La tarde caía sobre el Mante cuando Alejandra Quintos salió, por fin, del Centro Integral de Justicia. El sol se filtraba entre las nubes bajas de Tamaulipas y el ruido de la ciudad, los claxons, los vendedores, la vida que sigue, contrastaba con el silencio que ella cargaba desde julio. Se sentó unos minutos en una banca afuera del edificio, sola, con la fotografía de Dafne todavía entre las manos. «Ya falta menos», dijo en voz baja, casi para sí misma, mirando la imagen de su hija, sonriendo en un día cualquiera, uno de esos días ordinarios que ahora significan todo. No lloró frente a las cámaras esa tarde, guardó ese momento para ella, como guardó durante 7 años el dolor de 2019, para no exponer a Dafne más de lo necesario. Nadie sabe todavía si el próximo lunes, a las 11:30 de la mañana, el proceso avanzará sin nuevas interrupciones, o si aparecerá un cuarto obstáculo que nadie anticipó. Nadie sabe si la orden de Harfuch bastará para romper un patrón de 7 años, o si el sistema encontrará, una vez más, la forma de dilatar lo inevitable. Pero hay algo que Alejandra sí sabe y que repite cada vez que camina hacia una sala de audiencias, que ninguna dilación, ningún amparo, ningún cambio de abogado va a lograr que deje de hablar por su hija. «Estoy aquí para defenderla de su padre, de quien sea, como siempre lo he hecho», dijo, guardando la fotografía en su bolso, antes de subir al auto que la llevaría de regreso a Ciudad Madero. Porque al final, más allá de los tecnicismos legales, de los amparos, de las audiencias suspendidas y reprogramadas, de las comparecencias vía Zoom y los cambios de abogados, queda una verdad que ninguna dilación procesal puede borrar. Dafne merecía protección desde los 6 años. Merecía justicia mucho antes de convertirse en una fotografía que su madre sostiene en cada audiencia. Mucho antes de que su nombre apareciera en los titulares nacionales. Mucho antes de que su muerte obligara a un sistema judicial a finalmente mirar de frente lo que había estado ignorando durante casi 7 años. No fue solo la muerte de un adolescente en un campamento militarizado, fue la culminación de una historia de fallas institucionales que comenzó mucho antes, en una casa de la colonia Las Brisas, en agosto de 2019, cuando una niña de 6 años necesitaba que el sistema la protegiera y el sistema, en cambio, le dio 7 años de espera. Y mientras nadie responda con la contundencia necesaria por ambas tragedias, la de la niña de 6 años y la del adolescente de 15, el nombre de Dafne Zapata Quintos seguirá siendo, para Tamaulipas y para México entero, el recordatorio doloroso de todo lo que un sistema judicial no debe permitir que vuelva a suceder. Hoy, Harfuch respondió. Mañana, Tamaulipas tendrá que demostrar que esa respuesta no llegó demasiado tarde.